Nadie quiere un bloque de motor hecho a mano o una turbina de jet hecha a mano. Queremos que sean hechos por máquinas con precisión. Las herramientas mecánicas construyeron nuestro mundo moderno. Nuestros estilos de vida no existirían sin ellas. Ahora veremos herramientas mecánicas en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Simplemente las herramientas mecánicas son máquinas de todas las formas y tamaños que se usan principalmente para crear partes metálicas. Tales partes metálicas podrían ser el molde de acero para un faro plástico para un automóvil. Podrían ser la base de aluminio para el cuerpo de un avión. O podrían ser partes para otra herramienta mecánica. Las herramientas mecánicas han dejado su legado cortado, sellado y plasmado en el metal de todo producto imaginable. Producen miles de partes que conforman varios artículos que utilizamos todos los días. Si no existieran las herramientas mecánicas, todo tendría que ser hecho, raspado, encajado a mano o limado hasta una forma específica para que encaje con otras partes. Todos esos inventos que se hicieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no habrían sido logrados tan fácilmente de no haber existido las herramientas mecánicas. Las herramientas mecánicas son en el fondo herramientas. Si se piensa en una herramienta como un taladro de mano, la herramienta mecánica toma ese proceso de taladrar y lo mecaniza. Lo realiza de manera más precisa y más eficiente que cualquier humano. Las herramientas mecánicas de más uso en la actualidad son los llamados centros de máquinas. Realizan una variedad de operaciones que van desde taladrar hasta moler y perforar. Entra un pedazo de metal en bruto y sale una pieza acabada. Uno de los lugares donde se inició fue en Tornillos y Pistones Cincinnati, fundada en 1884 por George Mueller y Fred Halls. Hoy en día la compañía que fundaron es una de las principales fabricantes de herramientas mecánicas del mundo. Lo que hacemos aquí en Cincinnati es fabricar y ensamblar todas las herramientas mecánicas hechas en Estados Unidos. A esta máquina en particular se le llama U5 porque puede operar en 5 lados de una pieza y en la actualidad nuestros clientes, al tratar de reducir la preparación, quieren que las piezas se terminen en una sola operación. Por tanto, quieren poder trabajar en todos los 5 lados de una pieza. Los clientes típicos de este tipo de herramienta mecánica son fabricantes de herramientas y moldes. La máquina se activaría y le daría forma al molde, por ejemplo, en forma de marco de puerta. Hay 2 microprocesadores Pentium funcionando en esta computadora que opera esta máquina de control numérico computarizado. La computadora dirige todas las operaciones de la herramienta mecánica. Puede haber hasta 50.000 puntos únicos de la herramienta mezclados en un solo movimiento. Se pueden almacenar literalmente cientos de miles de puntos de datos en una máquina como esta. Las herramientas mecánicas no son baratas. Esta tiene un precio base de cerca de $1 millón, precio que puede duplicarse rápidamente al agregar más características. R.K. Leblon estaba también en el negocio de la fabricación de herramientas mecánicas. Abrió en Cincinnati en 1887 con un grupo reducido de empleados. Actualmente es la compañía Makino, una de las más grandes fabricantes de herramientas mecánicas del mundo. Entre otras cosas, sus herramientas fabrican piezas de precisión para el programa del transbordador espacial. Esta es una de las etapas para el impulsor del motor principal del transbordador. Lo que sucede es que tomamos 3 de estos, los apilamos y juntos generan cerca de 76.000 caballos de fuerza a 36.000 revoluciones por minuto. Esta es una bomba turbo para el oxígeno en el motor principal del transbordador. Es capaz de drenar una piscina olímpica en 59 segundos. La pieza es creada a partir de un pedazo de titanio sólido que puede llegar a costar hasta $50.000. El centro de máquina se lo corta según especificaciones precisas y extremadamente complejas. Es una espera de entre 3 y 14 días solo para fresar esta pieza, así que esto tal vez sea lo más difícil. Las herramientas mecánicas son en realidad extensiones de las herramientas más básicas del hombre, la mano y la mente humana.
Las formas primitivas de las herramientas mecánicas han existido desde hace miles de años. Los celtas crearon brazaletes rudimentarios en el año 100 a.C. Hay pinturas de amoladores de espadas que datan del oscurantismo. En el siglo XV, aserraderos y moliendas de las primeras formas de herramientas mecánicas fueron construidos al lado de los arroyos y eran impulsados por el agua que caía. En los años 1680, Pedro el Grande coleccionó herramientas mecánicas simples que podían decorar relojes y dijes. Pero la historia moderna de las herramientas mecánicas, las que son suficientemente fuertes como para darle forma a los metales pesados, comienza con la Revolución Industrial en Inglaterra en el siglo XVIII. Estas herramientas dependían de una nueva fuente de poder, el vapor. En 1765, James Watt creó un motor a vapor suficientemente potente como para hacer funcionar una máquina. Su motor controlaba los movimientos del pistón y los usaba para hacer girar un cigüeñal, un proceso llamado potencia rotativa. El cigüeñal rotativo de Watt sería lo que haría funcionar a las primeras herramientas mecánicas modernas. La verdadera belleza de los motores a vapor, al menos los relacionados con la industria de las maquinarias, es que puedes colocar un motor a vapor en cualquier lugar. No hacía falta una fuente de agua, no hacía falta un ensayo de molino para operar una rueda. Se podía colocar un motor a vapor de cualquier tamaño en una fábrica y trabajar. Tener un motor a vapor que pudiera ser conectado casi en cualquier parte era una verdadera innovación. Sin embargo, los motores a vapor eran difíciles de operar. Hacía falta mucho tiempo para encenderlos. Debían estar bien lubricados. Eran muy ruidosos, pero eran muy sucios. Sin duda no eran seguros. A pesar de sus desventajas, a los 50 años de la llegada del motor a vapor de Watt, todas las herramientas mecánicas básicas serían inventadas, la mayoría de ellas propulsadas por vapor. Algunas de ellas eran adaptaciones de las antiguas herramientas para trabajar la madera. Algunas eran ideas completamente nuevas. Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, sería el periodo más grandioso de la invención y el diseño de herramientas mecánicas. Creemos que estamos muy avanzados en la actualidad y que somos muy astutos e inteligentes, que tenemos mucha tecnología en nuestro pasado. Sin embargo, las personas que diseñaron las primeras herramientas mecánicas eran individuos sumamente brillantes. Las cosas de valor surgían por un mero proceso de ensayo y error. No tenían los diplomas universitarios que tanto se ven en la actualidad, pero tenían mucho ingenio y sabían usarlo. Las herramientas mecánicas cambiaron el mundo al hacer posible la fabricación de todo tipo de bienes, los cuales antes de la Revolución Industrial solo habían estado al alcance de los adinerados. Repentinamente se podían producir en grandes cantidades y a bajo costo. Las herramientas mecánicas que hicieron esto posible pueden ser divididas en 7 tipos básicos. Las más antiguas son las máquinas giratorias, también conocidas como tornos y taladros. Las segundas fueron las acepilladoras y talladoras, hechas para trabajar con el metal como las acepilladoras de los carpinteros. La tercera fue la más duradera de todas las herramientas mecánicas, la fresadora, al igual que la acepilladora y talladora alisa y talla piezas de metal. 4 herramientas más completan las 7, las taladradoras, las esmeriladoras, las sierras mecánicas y las grandes herramientas para tallar el metal, las prensas. Todas fueron inventadas por hombres que trabajaban con poco más que su intuición y una fecha límite. Al regreso le daremos un vistazo a todas. Es difícil rastrear el origen de una herramienta mecánica en una línea recta clara. La gente inventó las herramientas mecánicas para su uso privado, para hacer un producto específico, nunca con la intención de venderlas. Además, los primeros maquinistas estaban concentrados en un solo sitio y se visitaban en sus talleres donde veían y tomaban ideas prestadas. Había poco respeto por las patentes y las leyes que protegían a las herramientas mecánicas. Eran difíciles de aplicar. Sin embargo, está claro que la primera herramienta mecánica moderna en ser inventada fue la taladradora. Su invento se le acredita a John Wilkinson, conocido en los años 1760 como el maestro herrero de Ray Stafford por su habilidad para trabajar con el hierro.
Wilkinson había estado fundiendo el hierro desde que tenía 20 años cuando construyó su primer horno de Cuba. En 1775, al darse cuenta de que sería de ayuda en la fabricación de cañones, si podía hacer que el interior del cañón fuera liso, utilizó el motor a vapor de Watt para construir la primera máquina taladradora. Otras máquinas taladradoras le siguieron al poco tiempo, en su mayoría utilizadas para construir cañones. Con frecuencia el primer uso que se le daba a estas herramientas mecánicas era para la fabricación de armas. Sin embargo, la máquina de Wilkinson también fue utilizada para mejorar el motor a vapor con la perforación de pistones más grandes. Al igual que muchas herramientas mecánicas, mejoró la máquina que le había ayudado a cobrar vida. A la máquina taladradora de Wilkinson pronto le siguió un torno para cortar metal. El torno tal vez sea la máquina más versátil y de uso más extendido de todas las herramientas mecánicas, porque muchas cosas son, por naturaleza, cilíndricas. Su principal propósito es cortar el metal hasta un diámetro específico. Esto es importante si se va a hacer un eje, por ejemplo, para un vagón, para que la rueda del vagón encaje. Es importante en la fabricación de cualquier tipo de pieza automovilística, transmisiones, motores. Virtualmente todo es cilíndrico por naturaleza y se hace en un torno. Sin embargo, no fue Wilkinson quien inventó el torno. Este invento estuvo a cargo de otro inglés. Henry Maudslay había sido aprendiz del famoso cerrajero Joseph Bramah en 1791. Al poco tiempo, Maudslay se convirtió en el capataz de Bramah, pero cuando a Maudslay se le negó un aumento, se independizó. En 1797, inspirado por los antiguos tornos de madera, Maudslay creó el primer torno de metal. Se usaba para cortar tornillos. A principios del siglo XIX, un estadounidense llamado Tom Blanchard creó un nuevo tipo de torno para trabajar cajas de fusil de madera pesada. Se le llamó torno de patrón. En esencia, colocaba una pieza con un patrón sobre la máquina. El torno seguía el patrón para crear otra caja de fusil idéntica en 20 o 25 minutos. Este tipo de máquina era lo que querían especialmente en la industria de las armas de fuego, donde podían hacer estas piezas y luego ensamblarlas. Los tornos se convirtieron en el foco de los primeros expertos en productividad. Sus manillas fueron hechas a un lado para que los maquinistas no tuvieran que caminar a su alrededor. En 1845, Stephen Fitch de Middlefield, Connecticut, fabricó el primer torno de torreta, al cual se podían adherir varias herramientas y hacerlas rotar conforme progresaba el corte. En 1887, la compañía R.K. LeBlanc fue inaugurada en Cincinnati, Ohio, una ciudad que se haría famosa por la fabricación de herramientas mecánicas. LeBlanc se convertiría en el mayor fabricante de tornos del mundo. Este es un torno R.K. LeBlanc de 1903. Fue hecho aquí en Cincinnati. El torno es la forma más antigua de todas las herramientas mecánicas. La idea de darle vueltas a un objeto para darle forma circular o una forma circular más suave data de hace miles de años, incluso de la era de las primeras ruedas. Dos aspectos críticos de todos los tornos son la velocidad, la frecuencia con la que gira el disco y su avance. ¿Qué tan rápido se mueve la herramienta mientras corta? La velocidad del torno es controlada por el tamaño de la polea que se ajusta en el torno mismo. Mientras más pequeña sea la rueda de la polea del torno, más rápido será o más serán las revoluciones por minuto. Mientras más grande, más lento. Hay otro sistema de poleas que controla la velocidad de avance, la velocidad con que la rueda se mueve en una dirección o en la otra, en la pieza que se está trabajando. Aunque su combustible ha evolucionado del vapor al diésel y ahora a la electricidad, los tornos de hoy en día no son muy distintos a los de hace 100 años. Puede hacerse que una herramienta mecánica sea más rápida, pueden hacerse más precisas, pero los principios tras el corte, el tallado y el acabado de una pieza de metal no han cambiado. Puede que los principios hayan permanecido iguales, pero el tamaño de los tornos aumentó. Los ejes de algunos de ellos miden más de 12 metros, y al igual que con todas las herramientas mecánicas, fueron más utilizadas durante ambas guerras mundiales. En lo que respecta a la compañía R.K. LeBlanc,
tuvieron un papel muy importante en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Produjeron lo que llamamos torno para horadar armas, que se usó para las diversas piezas de artillería que fueron utilizadas durante la guerra, los grandes howitzer. Muchos piensan que la Segunda Guerra Mundial habría resultado en una derrota aliada sin las herramientas mecánicas estadounidenses. Sin las máquinas de calidad que teníamos, que produjeron piezas de calidad, nunca habríamos podido proporcionarle los materiales de guerra a Inglaterra, Francia, Australia y Canadá. Todos usaron equipos estadounidenses. Creo que fueron la diferencia entre ganar la guerra y posiblemente perderla. Si no hubiésemos sido capaces de virtualmente surtir al resto del mundo con el material bélico necesario, actualmente podríamos estar saludando una bandera nazi. Los tornos fueron computarizados en los años 60 para convertirse en los modernos centros de maquinarias de la actualidad. La mayoría de las máquinas giratorias son controladas por computadora. Originalmente se tienen velocidades de Broca de entre 3 y 4.000 revoluciones por segundo. Ahora oscilan entre las 30 y las 40.000 revoluciones. Casi todas las cosas que dependen del movimiento de motores eléctricos involucran partes que giran, y la mayoría de esas partes son creadas en tornos y en máquinas giratorias. Los tornos y las taladradoras no se desarrollaron en un vacío. Otras herramientas mecánicas muy distintas fueron desarrolladas al mismo tiempo. La segunda categoría, las acepilladoras y talladoras, en un tiempo fueron de las herramientas mecánicas más importantes. Las acepilladoras y talladoras pueden ser comparadas con el cepillo del carpintero, que se utiliza para suavizar y cortar superficies metálicas planas. Con las acepilladoras el trabajo se mueve debajo de la herramienta. Con las talladoras la herramienta se mueve debajo del trabajo. A James Fox, quien una vez fuera un despensero del campo y que se convirtiera en maquinista, se le acredita la creación de una de las primeras acepilladoras de metal en 1814. Una de las acepilladoras más antiguas se encuentra en el Museo de Precisión estadounidense en Windsor, Vermont, hogar de una de las más grandes colecciones de herramientas mecánicas del mundo. Ed Battison es su fundador. Las primeras herramientas mecánicas no tienen los nombres de sus fabricantes. Fueron hechas por las personas que las necesitaban y no por las que estuvieran haciendo un mercado en el cual venderlas. Esta es una aplanadora de hierro que es operada a mano. Fue hecha con una lima. Se le hizo una forma burda y luego se le dio el acabado que no se puede lograr con un torno. James Naismith era un inglés que trabajaba para Maudslay, el mismo Henry Maudslay que inventó el torno. Después de la muerte de Maudslay en 1831, Naismith se mudó a Edimburgo y abrió su propio taller. Se especializó en la fabricación de ruedas de paletas para los barcos de vapor, piezas demasiado grandes como para colocarlas debajo de una acepilladora. Así que en 1839 inventó una herramienta que se movía debajo de la pieza, lo llamó martillo de vapor. De hecho, fue el primer tallador de metal. Esta es una talladora de la American Tools Works, hecha en 1906 aquí en Cincinnati. La talladora hace un trabajo bastante básico. Le da forma a pedazos de material. Pasa por una enorme cantidad de movimientos para hacer esta simple tarea. Las talladoras pueden eliminar las lijas simples, pueden hacer cajeras de cuñas y muescas para que otras piezas encajen. Mientras el material es movido de izquierda a derecha, la herramienta para cortar es movida hacia adelante y hacia atrás. Cuando la herramienta que corta se mueve hasta su posición inicial o hacia atrás, la mesa se mueve gradualmente y luego la máquina se mueve hacia adelante nuevamente y le hace otro corte a la pieza. Las talladoras y acepilladoras jugaron un papel crítico no solo en la creación de nuevos productos, sino también en la creación de nuevas herramientas mecánicas. Una de tales herramientas fue la fresadora, la tercera categoría de herramientas mecánicas. A diferencia de las herramientas mecánicas anteriores, las fresadoras no tuvieron su comienzo en Inglaterra, sino en los recientemente independizados Estados Unidos. Después de la Revolución estadounidense, los británicos trataron de mantener su superioridad industrial con la prohibición de la exportación de herramientas mecánicas a los Estados Unidos.
Después de la Guerra de la Revolución, gran parte de la tecnología fue prohibida en Estados Unidos, del mismo modo que tenemos embargos contra Cuba o como algunas personas quisieran que se implementaran embargos contra China en la actualidad. Si la situación política hubiese cambiado, entonces la tecnología habría entrado de manera distinta. Éramos los yanquis en ascenso. Con frecuencia Inglaterra veía con desdén a Estados Unidos y a las máquinas que producía. Pensaban que eran inferiores, que no tenían la calidad de las máquinas británicas. En cierto sentido era verdad. No producíamos ese tipo de herramientas mecánicas fuertes y enormes que hacían los británicos. Pero en muchos aspectos esto nos favoreció porque la industria de las herramientas mecánicas cambió con tanta rapidez en el siglo XIX que podíamos fabricar máquinas más pequeñas y económicas. En cuestión de 10 o 20 años estaban en algo nuevo y distinto y esas máquinas fueron reemplazadas. Creo que en muchas instancias los británicos se quedaron con sus máquinas viejas y confiables y nosotros los superamos. El crédito por la invención de la fresadora con frecuencia se le da al famoso inventor estadounidense Elijah Whitney, pero es un crédito que según algunos no se merece. Whitney nació en Westboro, Massachusetts, en 1765 y se hizo famoso por su nueva desmotadora de algodón que se utilizaba para remover las semillas de las plantas de algodón. Aunque Whitney tenía la patente de la desmotadora de algodón y que solo él podía fabricar las máquinas, la facilidad con que podían ser copiadas las convirtieron en blanco de la piratería. Para cubrir los gastos legales para proteger su desmotadora de algodón, Whitney comenzó a fabricar rifles. Fabricó la primera fresadora para poder cumplir con un contrato con el gobierno, el cual le encargó la fabricación de 10.000 mosquetes en el tiempo récord de 2 años. Pero algunos dicen que el gran Elijah Whitney tomó el diseño de otro estadounidense fabricante de armas, John Hall. Los contratos del gobierno decían que cualquier máquina o herramienta que se utilizara en la fabricación de armas podía ser copiada por otras personas siempre que fueran utilizadas para hacer más armas. Muchos piensan que Hall tenía la primera fresadora y que Whitney simplemente tomó prestado su diseño, pero al ser más famoso, Whitney se quedó con el crédito. No creo que se preocuparan mucho por si alguien robaba o no una patente, simplemente porque las comunicaciones no son lo que son hoy en día. Creo que hubo mucho de adaptación de un fabricante al otro. De muchas maneras, las fresadoras hacen el trabajo de las acepilladoras y talladoras. El metal se corta limpiamente con una hoja giratoria, pero a diferencia de una acepilladora o una talladora, la fresadora no tiene que retroceder después de cada corte, lo que la hace más rápida. La fresadora es como el cerebro del taller de herramientas mecánicas. Se utiliza para hacer cortes precisos. Esta es una fresadora horizontal, o lo que a veces se conoce como una plancha. Se puede ajustar la pieza con que se está trabajando en cualquier eje. La mesa mueve la pieza contra la herramienta de acero afilado, que gira. La herramienta de acero básicamente pica o raspa pequeñas partículas del metal. Toda plancha de metal que necesitaba ser fresada hasta una altura uniforme era trabajada en una fresadora horizontal como esta. La compañía Tornillos y Pisones de Cincinnati fabricó su primera fresadora en 1878. Pronto la compañía se convertiría en la principal fabricante de fresadoras del mundo. La compañía tuvo una gran oportunidad justo a comienzos del siglo con la llegada de los fabricantes de bicicletas. Las piezas de bicicletas, por supuesto, están hechas de metal y en la creciente industria de las bicicletas había una necesidad creciente de tener fresadoras para hacer los componentes para su fabricación. Las fresadoras también se convirtieron en parte clave de la reciente industria automotriz cuando Henry Ford las usó en su fábrica para ayudar a crear los primeros modelos T. Como las fresadoras eran más eficientes que las acepilladoras y las talladoras, para mediados del siglo XX las había reemplazado en la mayoría de los talleres. La Primera y la Segunda Guerra Mundial impulsaron a los fabricantes de fresadoras a hacer números sin precedentes de estas valiosas máquinas. La producción de aeroplanos, de jeeps,
de transportes para personal, de tanques o incluso la producción de armas de fuego dependen de partes de metal producidas masivamente. En la Primera Guerra Mundial en Cincinnati estaban muy ocupados fabricando herramientas mecánicas básicas y nosotros las hacíamos para las fábricas que hacían artículos de guerra. En la Segunda Guerra Mundial también estuvimos muy ocupados en la fabricación de esas mismas herramientas mecánicas para suplir no solo a Estados Unidos, sino también a los aliados durante ese periodo de tiempo. En realidad hacíamos componentes, trozos de tanques, de transportes para personal. Hacíamos esos componentes en la fábrica al mismo tiempo que hacíamos las herramientas mecánicas. Después de la guerra, las fresadoras fueron reacondicionadas para hacer bienes de consumo, una de las razones de la explosión en el estándar de vida en los años 50. Décadas más tarde, las fresadoras habían alcanzado niveles de precisión y potencia jamás soñados. Las fresadoras modernas evolucionaron para convertirse en centros de maquinarias completos que podían realizar múltiples funciones en una pieza mientras ésta era fresada. La precisión con la que se pueden hacer piezas de metal que encajan de manera ajustada depende únicamente de la capacidad de precisión de las herramientas mecánicas que se utilicen para hacer esas piezas. Mientras más precisa sea la herramienta mecánica, se podrá controlar con más precisión la dimensión de las piezas, que al final van a encajar en un motor, en un avión o en cualquier otro lugar. Piezas precisas e intercambiables son un concepto que en la actualidad damos por sentado, pero antes de la fresadora de Whitney, piezas que se supone debían ser idénticas siempre tenían pequeñas diferencias. El maquinista tenía que cepillar la pieza hasta que coincidiera. Whitney alegaba que su fresadora era tan precisa que cualquier pieza de cualquier mosquete podría ser intercambiada con cualquier otro. Al concepto lo llamó partes intercambiables. Thomas Jefferson aceptó las afirmaciones de Whitney luego de examinar 10 mosquetes, aunque algunos dicen que Whitney exageró cuán intercambiables eran sus piezas. Eran terribles. Jefferson era un aficionado muy entusiasta, pero había muchas cosas que no sabía, y una de ellas era de la posibilidad de intercambiar piezas. Whitney hizo un arma y 10 llaves que supuestamente le servirían. Bien, eso es algo fácil de hacer, si se emplea el suficiente tiempo y dinero para hacerlo, y de este modo salvó el contrato. Engañó a Jefferson y al Departamento de Guerra. Sin embargo, el concepto de las partes intercambiables había llegado para quedarse. Pronto muchos fabricantes de armas, incluyendo a Robinson Lawrence, Springfield y Colt, lo habían logrado. Aunque la fresadora trajo consigo una nueva precisión en los productos que creaba, no lo logró por sí sola. Hubo otras 4 herramientas mecánicas que jugaron un papel crítico. Taladrar es un arte muy antiguo. La manera más rudimentaria de taladrar es el arco, método que es familiar para la mayoría de los chicos exploradores. Una de las primeras mejoras en la perforación fue una mecha con una muesca retorcida, de manera que los restos salen del hoyo. El taladro fijo del herrero fue uno de los primeros taladros modernos. Este taladro, como cualquier otra herramienta, significa un gran ahorro de trabajo. En lugar de empujar un taladro que habría que empujar hacia abajo con el hombro para hacer un hoyo, que tal vez sería poco preciso, el taladro fijo va montado en un poste en el taller y la potencia se mantiene constante cuando se le hace girar con la manivela. Era un procedimiento simple conectar el volante del taladro a una correa impulsada a vapor. Pronto los taladros mecánicos estaban en todas las ventas de maquinarias, se convirtieron en el tercer tipo de herramientas mecánicas. Para los taladros, los avances no vinieron tanto en la forma de mejoras en la máquina, sino en el metal del que estaba hecha la mecha. El acero hecho de hierro y carbón era fuerte, pero podía ser quebradizo. Luego de la invención del acero de crisol en 1751, con el cual se podían crear aleaciones de acero en un horno sellado, las mechas del taladro podían ser hechas más fuertes y podían abrir hoyos en metales más resistentes. Para principios del siglo XX, los taladros mecánicos eran utilizados para hacer máquinas de coser.
bicicletas y relojes. Taladros que podían cortar 30 hoyos o más a la vez eran utilizados para trabajar bloques de motores. Hacer hoyos es una de las operaciones más comunes en la industria. Hacemos muchos hoyos. Los taladros vienen en todos los tamaños porque hacemos hoyos pequeños y también muy grandes. Hacer hoyos es tan común que es algo esencial para la fabricación en casi todas las industrias. Creo que los taladros más impresionantes son los que están diseñados para hacer hoyos a alta velocidad. Típicamente, este taladro le da más velocidad, a tal punto que casi no se ve la manera en que hace el hoyo. Es muy rápido. Ciertas piezas requieren de cientos y a veces miles de hoyos, así que mientras más rápido puedan hacerse, más eficiente tiene que ser la máquina taladradora. Los avances del siglo XIX habían dado como resultado mejores taladros y una nueva herramienta mecánica, la esmeriladora. Desde el siglo XVI, Leonardo da Vinci hacía dibujos de esmeriladoras primitivas. Durante cientos de años el hombre ha utilizado formas diversas de la esmeriladora para afilar sus herramientas. En 1837, James Naismith, el mismo que inventó la talladora, patentó la primera esmeriladora. Charles Norton fue uno de los más famosos fabricantes de esmeriladoras. Cuando sus patrones Brown & Sharp no mostraron interés en el desarrollo de una gran esmeriladora de producción, Norton se independizó. En 1903 desarrolló la esmeriladora Norton. Podía esmerilar el cigüeñal de un automóvil en apenas 15 minutos, una tarea que antes tardaba 5 horas. Fue un gran éxito. Henry Ford ordenó 35 para su planta de modelos T. Las esmeriladoras trabajan mejor con metales extremadamente duros. Una vez que el acero es trabajado, con frecuencia se calienta y se enfría en un proceso que puede causar distorsiones. Las esmeriladoras son una de las pocas herramientas que pueden trabajar este acero tratado con calor. El esmerilado es generalmente un proceso que se aplica cuando la precisión extrema es necesaria porque puede ser altamente controlado y puede ser utilizado para alcanzar niveles de precisión que serían imposibles con otros tipos de herramientas mecánicas. En la actualidad, las esmeriladoras son utilizadas por la industria aeroespacial para tallar metales como el titanio, el Inconel y el Hastelloy. Metales extremadamente duros diseñados para resistir altas temperaturas. Estas esmeriladoras modernas son las más precisas de todas las herramientas mecánicas. Las mejores pueden esmerilar una pieza hasta la 10ª parte de una milésima de pulgada. El sexto tipo de herramienta es el más simple, la sierra mecánica. El primer aserradero propulsado con vapor fue construido en Londres en 1663. Fue construido no para cortar metal, sino madera. Los leñadores estaban enfurecidos porque pensaban que la sierra mecánica los reemplazaría. No había de qué preocuparse, pues a los aserraderos a vapor les tomaría otro siglo para que su uso fuera generalizado. Para mediados del siglo XVIII, mientras las sierras se hacían más fuertes, las sierras mecánicas se instalaron en la mayoría de las fábricas para cortar el metal antes de trabajarlo. A principios del siglo XIX, la invención de una sierra con correa mecánica fue hecha posible gracias a la flexibilidad del acero. La hoja rotatoria de la sierra era lo suficientemente flexible como para enrollarse alrededor de las ruedas rotatorias, pero suficientemente fuerte como para mantenerse afilada. Las sierras mecánicas son con frecuencia las primeras herramientas mecánicas que se utilizan con el material bruto. Aunque tal vez no sean tan glamorosas como otros tipos de máquinas, siguen siendo una parte extremadamente importante en el proceso de fabricación porque esencialmente crean las piezas con que se trabajará en otras herramientas mecánicas para ser terminadas. La séptima y última categoría de máquina-herramienta, la prensa, no estaba diseñada para cortar o cepillar el metal. Fue hecha para darle forma por presión. Trabajo en metal dividido en dos tipos distintos. Uno, se tiene la producción de piezas mediante la remoción de metal en forma de virutas. Eso es lo que hacemos en el torno, en la fresadora, en la acepilladora. Pero más allá de eso, se tiene una manera de trabajar el metal que consiste en la formación del metal por presión. Así que se usa una prensa para darle forma contra un molde.
Las prensas fueron de las últimas herramientas mecánicas en ser desarrolladas. Tienen arietes pesados en un volante que al ser activado hace presión sobre una base. Le dan forma al metal sobre un molde, un bloque de metal duro que le da una forma particular al metal. Cuando era joven, mi padre no me permitía dejar la puerta del auto abierta. Yo abría el auto y por alguna razón la dejaba guindando de las bisagras. La carrocería era de madera. No mantenía la forma, así que había que tirar la puerta. Pero hoy en día se puede dejar que un niño se guinde todo lo que quiera, es resistente. Y a medida que aumentó el volumen de autos, comenzaron a hacer las piezas en prensas en lugar de aserraderos. Nuevamente las herramientas mecánicas jugaron un papel vital en ambas guerras mundiales, cuando las máquinas perforadoras dieron forma a piezas para tanques, jeeps, contenedores de municiones y otra gran cantidad de productos de guerra. En la actualidad, conforme las máquinas perforadoras se han vuelto más complejas y precisas, son utilizadas para convertir al metal en cualquier forma imaginable y para cualquier uso imaginable. Al regreso, las herramientas mecánicas ultramodernas. Aunque las herramientas mecánicas permanecen como el legado de la revolución industrial, desde los años 60 han llegado a un nuevo nivel de sofisticación que rivaliza con su diseño inicial. Los cambios más dramáticos tienen que ver con la manera en que son controladas. Las primeras herramientas mecánicas utilizaban volantes para controlar la posición de la herramienta y la velocidad con la que cortaba. Comenzando a principios de los años 50, esos volantes se pusieron bajo el control de cintas de papel y de tarjetas perforadas, usadas para generar una rutina numérica precisa. La rutina podía ser repetida con facilidad. Al proceso se le llamó control numérico. El control numérico fue inventado en 1947, cuando John Parsons colocó una fresadora bajo el control de una perforadora de tarjetas IBM. Esto dio paso a todo un nuevo mundo de herramientas mecánicas. El mayor cambio en las herramientas mecánicas tuvo lugar con la introducción del control numérico. Esto básicamente hizo posible la automatización de toda la operación de las máquinas. En lugar de depender del operador para que hiciera girar los volantes, el movimiento de las máquinas básicamente es dirigido por los números que se leen en una cinta y que luego son traducidos en los movimientos respectivos que duplicarán la forma que el diseñador tenía en mente. Todos pensaban que esta era una gran innovación. Se tenía una cinta de papel que pasaba por una máquina y se colocaba la pieza en que se iba a trabajar. Cuando las máquinas se automatizaron más, emplearon a un trabajador que preparaba la máquina y luego un operador que simplemente colocaba la pieza de trabajo, presionaba los botones para comenzar, sacaba la pieza y colocaba otra pieza de trabajo. La responsabilidad era de quien preparaba la máquina. Los sistemas de control numérico mejoraron dramáticamente con la adición de las computadoras en los años 60. En la computadora que controla la herramienta mecánica reside una experiencia de entrenamiento y esto ha hecho posible que la herramienta mecánica haga cosas que simplemente eran imposibles cuando eran operadas a mano. Podemos hacer cosas que requieren de precisión y formas que simplemente van más allá de la capacidad del maquinista para coordinar la vista y sus manos y hacer girar las ruedas que mueven la pieza de trabajo o mover la herramienta giratoria para trabajarla. El control computarizado significa que las herramientas mecánicas pueden hacer más formas fluidas. Uno de los motivos para la nueva fluidez moderna que se observa en tantos productos fue que primero debió ser creada en una herramienta mecánica. También se han sumado robots a las herramientas mecánicas para mover piezas y cambiar herramientas. Los mecanismos automáticos para cambiar las herramientas pueden ser hallados casi exclusivamente en los centros de máquinas. En estos centros pueden utilizar muchas herramientas, desde 40 hasta 400 o 500 herramientas mecánicas. Por definición, el filo de una máquina de herramienta debe ser más fuerte que lo que está cortando.
Conforme los metales se han hecho más fuertes, las herramientas mecánicas han tenido que adoptar técnicas de corte ultramodernas. Muchas herramientas mecánicas ahora usan un proceso llamado trabajo por descarga eléctrica o EDM. Propulsadas por electricidad, estas máquinas usan electrones para vaporizar el material en lugar de cortarlo con una herramienta. Usaron la energía de una chispa para hacer explotar un pedazo microscópico de material de la superficie. Esto es microscópico, o sea que es algo que no se puede ver a simple vista. Pero conforme el calor se acumula hasta cierto punto, al menos tan caliente como la temperatura del sol, se forma una pequeña burbuja de gas, y cuando esa burbuja explota, expulsa un trozo microscópico de metal de la superficie. Igual que una sierra de cinta electrónica, un alambre microscópicamente delgado cargado con electricidad corta el metal con un filo muy fino. El corte es extremadamente suave, lo que elimina la necesidad de trabajarlo aún más. Algunas de las herramientas mecánicas más modernas que se desarrollan en la actualidad no trabajan con metal. En máquinas Cincinnati, herramientas mecánicas que son una combinación de muchas tecnologías diferentes se utilizan para crear un material de fibra completamente nuevo que es más fuerte que el titanio y más liviano que el aluminio. Básicamente, durante 100 años, los fabricantes de herramientas mecánicas han estado fabricando máquinas que toman los materiales brutos como el hierro colado, el acero o el titanio y lo han trabajado, cortado y han removido trozos del metal para lograr una pieza acabada. Este es el proceso inverso en el que tomamos el material, en este caso material de fibra compuesta, y lo colocamos para crear la pieza terminada para nuestro cliente. Lo que voy a mostrarles son las hebras de fibra. Los hilos de fibra que atraviesan estos 32 brazos. Las múltiples hebras permiten que la fibra sea moldeada en formas fluidas y suaves. La fibra es fundida para ser cortada en tamaños precisos. Se dejan hoyos para ventanas y otros componentes. El nuevo material es perfecto para construir nuevas aeronaves livianas. Creo que en los próximos 10 años aún veremos a las tecnologías de las comunicaciones y de las computadoras como las impulsoras fundamentales de las innovaciones de la industria de las herramientas mecánicas. Han sido las impulsoras durante los últimos 20 años y esperamos que el conocimiento comience a materializarse en la herramienta mecánica en sí. Es la computadora y su evolución y la tecnología de movimiento lo que está permitiendo que eso suceda. Desde sus primeros días en los pequeños talleres en Londres, hasta los modernos centros de maquinarias controlados por computadora de la actualidad, las herramientas mecánicas han estado en el centro de la evolución industrial del hombre. Existen pocas dudas de que las herramientas mecánicas continuarán dándole forma al futuro, tal y como le dieron forma a nuestro pasado.